Buenos días chicos, o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre los trastornos alimenticios. Dentro de los trastornos alimenticios me gustaría antes leerles o hacerles unas preguntitas. Entonces puse esta reseña que dice, antes de empezar a atender a pacientes diagnosticados de trastornos de la conducta alimentaria, analicen sus propias actitudes sobre la conducta alimentaria y el peso corporal. Entonces, en relación a eso, voy a dejarles leídas estas preguntas para que se las vayan contestando a medida que vayan viendo la clase, ¿sí? La primera dice, ¿cómo te sentís cuando ves a una persona extremadamente delgada? ¿Cuáles son tus sentimientos sobre las personas muy obesas? ¿Es tu cuerpo comparable al de las personas que se ven en los anuncios o medios de comunicación? ¿Cómo te sentís en relación a tu propio cuerpo? ¿Cómo se siente cuando una persona tiene cuando ustedes tienen una comida especial con sus familias? ¿Qué es lo que comes cuando estás sometido a estrés? Si has tenido problemas que se pudieran resolver con chocolate o helado. Todas estas preguntas que les estuve haciendo, que están también en el apunte para que se las vuelvan a releer, ¿sí? Están relacionadas con las actitudes personales propias, ¿sí? Sobre la conducta alimentaria. Y es importante que nosotros sepamos cuáles son nuestras conductas para poder trabajar con estos pacientes que tienen trastornos alimenticios. Si nosotros tenemos una actitud negativa frente a alguno de estos aspectos, nos va a costar mucho trabajar con ellos o entender o empatizar, ¿sí? Sobre el trastorno que está teniendo este paciente. Empatizar con el paciente, no con el trastorno en sí, ¿no? Así que estaría bueno que se las hagan estas preguntas y que las vayan contestando personalmente, obviamente, antes de poder empezar a trabajar sobre estas patologías o estos trastornos. Dentro de estos trastornos alimenticios hay un preconcepto que uno interpreta mal y decís, comé y punto, y no necesitas ser como tal persona y punto. Y como todo trastorno mental, como fuimos viendo hasta el momento, hay un daño, ¿sí? Que no es reparable con palabras solamente. Esto necesita acompañamiento familiar, necesita tratamiento, necesita cambio de estilo de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas opiniones y sentimientos que tenemos en relación a estos trastornos a la hora de empezar a trabajar con los pacientes, ¿sí? Acá en la imagen me gustó porque hay un montón de imágenes simbólicas, digamos, sobre los trastornos alimenticios. Pero me gustó porque esta ya tenía algo escrito que me pareció interesante que ustedes analicen. Dice, esto no es algo voluntario. Mi vida es un infierno. Llega sin avisar y cambia tu vida para siempre. Espero que en este punto ustedes ya hayan podido acceder a la película Hasta el Hueso, porque cambia bastante la percepción de lo que es los trastornos alimenticios y en particular en el caso de la protagonista, la anorexia. Vamos a trabajar justamente sobre eso, anorexia nerviosa en este momento. Un paciente que tiene anorexia nerviosa, dice, se niega a mantener un peso corporal mínimamente normal. En la imagen esta también simbólica, lo que estamos viendo justamente es que la delgadez que ella presenta y que para todos es evidente, no es lo que se le refleja frente al espejo. La idea puede ser catastrófica de solo pensar en ganar peso. La sensación de que si es 1 kilo más
puede llegar a terminar siendo obesa, que no camine, es lo que los aterra. Hay una sensación de control cuando el paciente limita lo que come, como que controlara la forma y el tamaño de su cuerpo, ¿sí? Entonces, es una idea mental que está instaurada y que no tiene que ver con lo que nosotros vemos, sino con este daño a la imagen que está teniendo la persona, esta sensación de intentar mantener el control de su propio cuerpo, ¿sí? Consiguen perder peso primero restringiendo la ingesta de alimentos. Otros métodos que pueden ser es la purga, esto de los vómitos o los laxantes y diuréticos para ser lo más livianos posible, ¿sí? Cuando están aún emaciados, que es esta delgadez extrema, ¿se acuerdan que yo el año pasado les había enseñado este término caquexia? En la película justamente lo que se ve en una de las imágenes que ella muestra su cuerpo desnudo para pesarse, es eso, es caquexia, es estar en los huesos, justamente eso. Y como se ve acá en esta gráfica de la manzana, ellos tienen una distorsión de cómo perciben su propio cuerpo y cómo está conformado. Entonces la imagen que les devuelve eh, la interpretación de lo que están viendo es una imagen de un cuerpo gordo, de un cuerpo no delgado, no extremadamente delgado como lo están viendo, sino se saben flacos, pero se ven así todo con que algo más podrían quemar. La idea de ser más gordos los aterra. Entonces, les preocupa que ganen peso de alguna manera, sobre todo en las zonas problemas, como vemos siempre, que son la zona abdominal, los muslos, las nalgas, ¿sí? Y ellos se los van a seguir viendo grandes. ¿Se acuerdan que en la película la protagonista se mide el brazo? Permanentemente se mide el brazo con una mano. Su ideal es llegar a tocarse los dedos, ¿sí? Abrazando el brazo, o sea, una delgadez extrema. La autoestima de estos pacientes decimos que se relaciona íntimamente con el tamaño de esos cuerpos. Más delgados están, más inferiores se sienten, ¿sí? Y cada vez que el paciente pierde peso, más allá de que esté en tratamiento o no, lo consideran como una mejoría porque pudieron controlar, ¿sí? este peso gracias al no comer. La tasa de mortalidad de la anorexia nerviosa es entre el 5 y el 10%. Y está bueno aclarar esto, de que ustedes van a escuchar cuando trabajen como enfermeros con otros pacientes que a lo mejor van a decir, bueno, este paciente que tiene un cáncer, no sé, hepático, van a decir está anoréxico, y lo primero que uno va y mira es si está delgado o no está delgado, y no, anorexia no pasa, ¿sí? Por eso. El término anorexia, sí, es un nombre inexacto para esta enfermedad porque significa pérdida del apetito, ¿sí? El paciente no tiene ganas de comer y este no es el caso. Estos pacientes tienen mucho hambre. Tienen hambre, no es que no lo tienen mucha hambre, pero consideran que es autocontrol, a pesar del hambre que tienen, no comer para mantenerse delgados. Esa es la gran diferencia. Entonces es importante que entiendan que este término de anorexia se va a seguir utilizando, ¿sí? Pero refiriéndose al término exacto en otras patologías, que es la pérdida del apetito, ¿sí? En cambio, la anorexia nerviosa como patología hace referencia no a que el paciente no tiene apetito, claro que lo tiene muchas ganas de comer, pero considera que es parte de su autocontrol el hecho de no comer para mantenerse delgados o seguir bajando de peso. Vamos a trabajar entonces sobre la bulimia nerviosa ahora. La bulimia
muchas veces se combina con la anorexia, ¿sí? En la bulimia nerviosa es más frecuente que la anorexia porque tiene este desbarranco de pérdida del control en el momento de los atracones, ¿sí? Que se producen por lo menos 2 veces por semana. Suelen tener un peso relativamente normal o un poco más bajo, un poco más alto de lo habitual, ¿sí? De lo que correspondería a su edad y tamaño, pero no son excesivamente delgados, ya que comen y frecuentemente se provocan el vómito. A veces esta frecuencia es tan repetitiva que termina el paciente comiendo y automáticamente, sin provocarse el vómito, el reflejo del vómito viene solo. Eh, Comienza generalmente en la adolescencia o al comienzo de la vida adulta, ¿sí? Y puede ser de carácter crónico, ¿sí? O intermitente, puede ser que le perdure permanentemente en sus vidas, o que sea intermitente y está relacionado generalmente con algunos sucesos en su vida personal, ¿sí? Eh, Puede ser que estos pacientes también acompañen este intento de pérdida de peso con ejercicios excesivos. ¿A qué llamamos ejercicio excesivo? Esto es importante saberlo. Cuando ya interfiere con su vida personal, cuando el ejercicio ya empieza a obstaculizar otras tareas, cuando a pesar de estar lesionados siguen generando o siguen realizando ejercicios. Eso es excesivo, ¿sí? Los alimentos con los que usualmente se realizan estos atracones son alimentos ricos en calorías y en carbohidratos, generalmente dulces, ¿sí? Y bastante frituras, snacks de ese tipo. Pero suelen ser alimentos excesivamente ricos en calorías. Y es importante que entiendan esta parte porque, bueno, a raíz de esta culpa que sienten posterior a comerlo es que se provocan el vómito o toman laxantes o diuréticos que no van a ser efectivos, y mucho menos los enemas, porque ustedes saben que el enema lo que va a realizar es la evacuación del último tracto digestivo, y para ese momento ya se han absorbido los nutrientes de los alimentos consumidos. O sea que es absolutamente inefectivo. Es importante esto que entiendan de los atracones, porque ahora vamos a trabajar sobre otra patología que es similar, ¿sí? Que es el atracón. El trastorno de conducta alimentaria por atracón, ¿sí? En estos casos se caracteriza por episodios de atracón, ¿sí? Que son como conducta compensatoria de este atracón. Puede tomar la postura similar a la de la bulimia con vómitos, laxantes, enemas o ejercicio excesivo, ¿sí? Pero se sienten mal durante los episodios de atracón. Entonces suelen hacerlo solos o a escondidas, y se sienten mal durante el episodio de atracón y al finalizar el mismo. Tienen estos sentimientos de pérdida del control sobre la conducta alimentaria con atracones, los cuales los pone muy ansiosos posterior a haber tenido la ingesta. Se siente excesivamente llena, ¿sí? Y, como les decía, come solo por vergüenza. Se siente excesivamente lleno, con malestar y con culpa por comer en exceso. Lo que es importante, que destaca la diferencia entre uno y otro, estos atracones, ¿sí? Son también por lo menos 2 veces por semana, que esto se tiene que repetir para que sea una conducta, un trastorno de conducta tiene que repetirse por lo menos durante 6 meses, ¿sí? Y en estos casos, estos atracones son de cualquier tipo de comida. No son necesariamente una conducta compensatoria con dulces por extremar la dieta que llevaban, como la bulimia, sino que en este caso es con cualquier tipo de comida, con lo que haya en la heladera, con lo que haya fácil de preparar o a la mano. Entonces,
solamente se limitan a comer hasta que la sensación física de saciedad es extremadamente incómoda, y ahí generalmente adoptan esta postura de vómitos en exceso. Ahora, como no tienen este control sobre la conducta alimentaria, los atracones pueden sucederse 2 o 3 veces por semana, pero la conducta alimentaria por lo general ya lleva a tener una dieta bastante rica en calorías por el exceso de alimento durante el resto de los días también, por lo cual estos pacientes tienden a ser obesos, ¿sí? Bien, vamos con otros trastornos menos conocidos, sí, pero así también importantes. Primero que vamos a trabajar sobre la vigorexia. Vigorexia, piensa en la palabra vigor, ¿sí? Habla de fuerza. La vigorexia es este trastorno que tienen las personas que están extremadamente obsesionadas con la tonificación del cuerpo, ¿sí? Nosotros podríamos pensar que es solamente un trastorno mental y que no tiene relación con el aspecto alimenticio, pero en realidad sí lo tienen porque van limitando su dieta a aquellas eh, proteínas solamente, porque ustedes saben que las proteínas son quienes van a ser constructoras de estos músculos que desarrolla el paciente, y, y empobrecida en otros nutrientes como los carbohidratos y los lípidos. Es importante que ustedes sepan que es fundamental el hecho de mantener una dieta equilibrada, porque todos los elementos de estos macronutrientes, todos en sí mismos, son necesarios en su justa medida. Las funciones de los lípidos, ¿sí?, aparte de algunas hormonas, es muy importante, porque fíjense que a nivel incluso neurológico, la vaina de mielina, al fin y al cabo, es una vaina de lípidos que protege a la neurona de realizar la correcta sinapsis sin choques entre las otras neuronas, ¿sí? Proteger el axón de la neurona. Entonces, esto es como uno de los casos de para qué son necesarios los lípidos. El no consumo y la quema excesiva de estos lípidos va provocando deterioros. Entonces, eso es entre uno de los puntos. Los carbohidratos, ustedes saben que son la manera de energía más apropiada y más rápida, incluso para el trabajo cerebral, ¿sí? Entonces, lo vamos a trabajar desde ese punto de vista porque cambia su dieta alimentaria, pero también hay un trastorno eh, más relacionado con otro tipo de cuestiones por el hecho de la necesidad excesiva de cambiar su forma en el cuerpo, ¿sí? También se podría incluir dentro de los trastornos de dismorfia corporal, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué esto puede ser patológico aparte de que la dieta no sea la apropiada? Porque esta conducta obsesiva que se lleva en el gimnasio, ¿sí?, primero que al ser obsesiva ya estamos hablando de una conducta no apropiada, pero esta conducta obsesiva que se lleva en el gimnasio lleva a graves lesiones. Fíjense que el tejido muscular, ¿sí?, sufre por el exceso de volumen, y para llegar a este punto como está el de la imagen, es probable que haya tomado anabólicos, ¿sí?, y que tenga conductas eh, más de riesgo al hecho de inyectarse estas sustancias. Entonces, en sí misma la vigorexia toca por un lado los trastornos alimenticios, toca por otro lado también el trastorno dismórfico corporal, pero también lleva a conductas poco saludables a nivel meramente físico. Así que la incluimos dentro de estas porque está presentado así, pero sepan ustedes que se podría incluir dentro de otros grupos esta patología. La ebriorexia. Ebriorexia. ¿Por qué no es lo mismo decir ebriorexia que alcoholemia? ¿Sí? Porque no es lo mismo decir que un paciente tiene este trastorno que consideramos nosotros trastorno alimenticio y no que es un consumo de sustancias. Lo consideramos dentro de este punto porque el motivo que lleva a la persona al consumo de alcohol es intentar equiparar los nutrientes
¿sí?, necesarios para la vida con el consumo de alcohol y no así de alimentos. Parece absurdo, pero realmente se interpreta que las propiedades alimenticias, que sí las tiene el alcohol, pero que son extremadamente escasas, van a compensar una dieta apropiada. Entonces, de esta manera, como es menor el consumo y porque es líquido, no ocupa volumen a nivel abdominal, entonces está la idea errónea de que con este consumo ellos van a bajar de peso. Además está decir que no sucede, pero que aparte conlleva a otras conductas de riesgo, ¿sí? Primero el daño hepático, que es el evidente, la tendencia a la obesidad, porque los alcoholes fijan las grasas, y por otro lado, estas conductas de riesgo, incluso de exponerse a riesgo físico por el hecho de estar alcoholizadas, ¿sí? Si bien el origen fue otro o la intención fue otra, eh, van a estar alcoholizados, ¿sí? Y es muy importante para ellos elegir el alcohol. No se trata como en el alcohol, como en la alcoholemia, que empieza tomando lo que a lo mejor prefiere o lo que le gusta y termina tomando lo que hay, ¿sí? En este caso no, hay un cierto control, entre comillas, de lo que consume porque se buscan las propiedades alimenticias, no así el consumo de alcohol en sí mismo, ¿sí? Por eso lo catalogamos dentro de una patología de trastorno alimenticio, a diferencia de la alcoholemia, que va a ser de consumo problemático de sustancias. Ortorexia, ¿sí? Ustedes saben que la palabra, el sufijo, perdón, el prefijo orto quiere decir como correcto, ¿sí? Ortopedia, ortodoncia, ortorexia. Entonces acá vamos a estar hablando de la correcta alimentación, entre comillas. ¿Y por qué digo esto de comillas? Porque también hay una conducta obsesiva detrás de esta. Entonces, es la elección de manera obsesionada, ¿sí?, de alimentos sanos. En el concepto de sano se involucran muy pocas cosas. Entonces, por ejemplo, se van a quitar las proteínas de los animales, las proteínas de origen animal, se van a eliminar por completo las grasas, se van a eliminar incluso las que consideramos verduras como los tubérculos por la cantidad de almidón, se van a eliminar el azúcar, se va a eliminar los productos, los llamados enemigos blancos, que sería la sal, el azúcar, la leche, ¿sí?, y las harinas, por ejemplo. ¿Qué lo diferencia a un vegano de una persona que tiene trastorno por ortorexia? Que el vegano tiene un motivo que pasa por lo personal, pasa por una convicción personal, ¿sí?, que puede ser o no religiosa, puede ser o no de carácter espiritual, pero sí hay un convencimiento personal de por qué consumir los alimentos que consume. En este caso hay una conducta obsesiva que no tiene razón en sí misma de la elección de los alimentos que hace por el hecho de mantenerse delgado con una dieta, entre comillas, sana y extremadamente limitada, ¿sí? La falta del consumo de otros alimentos puede producir una desnutrición e incluso fallas hepáticas o renales. Por eso, a pesar de que se llama ortorexia y podría ser, entre comillas, una alimentación sana, al ser obsesiva y terminar limitando tanto la dieta, termina siendo también negativa. Dentro de todo el grupo de trastornos alimenticios, se podría decir que es la menos agresiva de todas, pero este tipo de conductas está íntimamente ligado ya casi a la anorexia, ¿sí? Muchos de estos se desvían o van y vienen desde y hacia la anorexia. La obesidad. La obesidad en sí misma no es considerada un trastorno alimenticio, ¿sí? Ni siquiera lo consideran un trastorno mental. ¿Y por qué lo trabajamos entonces en salud mental? Porque en realidad
esta, esta obesidad no siempre, pero en muchos casos, está relacionada con depresión, angustia, desequilibrio emocional, ¿sí? Falencias, traumas no trabajados. Entonces, muchas veces estas personas suelen usar la comida como mecanismo compensatorio de falencias de tipo personal, ¿sí? Y en otros casos es su estado de obesidad, más allá de que el tipo de alimentación sea apropiada. A veces la obesidad es producto también de cuestiones genéticas u otras patologías como algunas de tiroides u hormonales. Entonces, la presencia de esta obesidad va a generar en la persona, debido a las exigencias sociales, un estado de depresión. Entonces lo ponemos dentro de los trastornos mentales porque puede ser un mecanismo de compensación de una situación no trabajada de carácter emocional o psicológico, o este mismo, la obesidad en sí misma, puede causar otro tipo de trastornos como depresión, ¿sí? E incluso por el bullying a veces que se sucede en las escuelas o en la misma sociedad en sí misma, puede ocasionar también el aumento del daño físico, la sensación de que esta conducta que está teniendo no lo lleva a ningún lado, puede derivar o en conductas de trastorno tipo anoréxico o bulímico, ¿sí? Pero tendiente a tomar una conducta patológica. No todos los casos estamos incluyendo la obesidad solamente por aquellos casos en donde es producto de algún trauma psicológico o compensatorio psicológico, o en sí misma esta causa algún trauma, ¿sí? De carácter eh, mental. Claramente los daños físicos los podríamos trabajar en otras materias, ¿sí? Porque son más obvios, pero tenemos que también entender que nosotros dentro de lo que es salud mental vamos a tener que trabajar con estos pacientes con el mismo cuidado que cualquier otro trastorno de tipo alimenticio. Hay una Asociación Nacional de Desórdenes Alimenticios, ¿sí? Que propone 10 estrategias para que los padres vayan generando, ¿sí? En el niño conductas eh, de mejoramiento de los hábitos alimenticios, ¿sí? Entonces acá están los 10 puntos, yo los resumí un poco, ustedes los van a tener también en el apunte de cátedra, ¿sí? El primero dice, enseña a sus hijos que las personas vienen, en diferentes formas y tamaños, y la naturaleza y la fealdad es un prejuicio, ¿sí? Eh, entonces, intenten mantener actitudes y conductas positivas y saludables. Bueno, así como eso van a encontrar varias. Evite llamar a los alimentos malos, peligrosos, que engordan, buenos o seguros. Los alimentos pueden ser ricos, pueden ser nutritivos, ¿sí? Eh, no evitar actividades como nadar, tomar el sol y bailar. Esto es para los padres, ¿sí? Que no eviten ese tipo de actividades por el hecho de verse eh, a lo mejor con el temor de que alguien vea su físico, su cuerpo y eso los avergüence, porque van a generar en el niño esta misma conducta. Eh, Comprometerse a realizar ejercicio para que el niño adopte también esta postura como sana, ¿sí? Fíjense que ustedes como padres o nosotros como padres somos el reflejo en donde los niños se van a mirar con todos los tipos de conducta, dentro de las alimenticias también. Anime a que sus hijos sean activos y disfruten, ¿sí? Disfruten con sus propios cuerpos, con lo que ellos pueden hacer, ¿sí? Y hacer todo lo que se pueda para fomentar la autoestima. También es muy importante para aquellos que no tienen ningún tipo de trastorno alimenticio que se fomente la tolerancia y el respeto por las formas de los cuerpos de los demás, porque es sabido que las conductas alimenticias y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la obesidad,
se sufre mucho de bullying en las escuelas. Es importante que si nosotros como padres hablamos de eso con nuestros hijos, no hay que hablar solamente con el niño que tenga problemas de obesidad o algún trastorno alimenticio, sino que hay que hablar con el resto de los niños, cada uno desde su casa, mostrando una conducta de tolerancia y de respeto por el físico y la persona, ¿sí? La persona sobre todo, que son nuestros compañeros en ese caso. Trastorno dismórfico corporal. El trastorno dismórfico corporal no debería tampoco estar incluido exclusivamente dentro de lo que son los trastornos alimenticios. Pero ¿por qué lo ponemos acá? El mayor problema es que muchas veces se termina trabajando trabajando con la anorexia o con la bulimia para ir corrigiendo esta conducta, y en el caso de que el origen, ¿sí?, sea un trastorno dismórfico corporal, se estaría trabajando con el síntoma, no con el trastorno en sí mismo. ¿A qué llamamos entonces trastorno dismórfico corporal? Son aquellas personas, ¿sí?, que manifiestan una preocupación obsesiva e irracional por una parte de su cuerpo, ¿sí?, que consideran fea o poco agradable, ¿sí? En estas cuestiones pueden incluirse conductas obsesivas y del tipo alimenticia, como llevarlas a la anorexia, por ejemplo, en el caso de eh, que consideren que son gordos sus brazos o sus piernas. Y esa es la expresión, ¿sí?, que lleva a estas personas a tomar conductas alimenticias poco saludables. El hecho es que a lo mejor nosotros trabajamos con la anorexia de estas personas, trabajamos con el paciente con anorexia, sin darnos cuenta que en realidad estamos trabajando solamente con el síntoma. Creemos que el paciente está medianamente recuperado, pero en realidad el trastorno dismórfico continúa y la conducta puede desviarse para cualquier otro lado. Puede ser que vuelva a tener algún trastorno alimenticio, o puede ser que en el caso que el poder adquisitivo se lo diera, va a tener esta conducta de cirugías permanentes hasta lograr un supuesto cambio o supuesta mejoría. ¿Y por qué digo supuesta? Porque como el trastorno dismórfico corporal es un trastorno mental, el cuerpo va a seguir siendo imperfecto porque va a ser encontrada otro asunto, ¿sí?, otra cuestión que la persona quiera cambiar a sí misma. Yo puse el ejemplo de Michael Jackson porque era el más obvio y fácil, pero hay otros en los que las cirugías han quedado terribles, que también ustedes la pueden ver por la cantidad de cirugías que los pacientes se terminan haciendo. Es más claro verlo en personas, digamos, con más dinero por el hecho de la obsesión con las cirugías, pero muchas veces cuando el problema es el peso, se puede acudir tanto a cirugías como a caer en alguno de los trastornos alimenticios. Por eso está encajando dentro de este rubro, digamos. Por último, antes de despedirme, digamos, de la clase del día de hoy, quería dejar un poquitito una reseña que al final de estos trastornos en el apunte señala. Y dice que muchos pacientes con trastorno de la conducta alimentaria se sienten amenazadas con la idea de la terapia. Piensen ustedes que si lo que ellos quieren es no engordar, saben que ir a terapia va a representar que van a tener que empezar a comer. Entonces el tratamiento es extremadamente difícil en estas personas. Son incapaces de ver alternativas a su conducta que le permitan afrontar sus agentes estresantes. Por estos motivos, el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria es difícil. Precisa el esfuerzo prolongado de parte de los pacientes, sus familias y el equipo sanitario. Se debe realizar una combinación de estrategias para tratar los trastornos de la conducta alimentaria. Quería cerrar con eso, que era el final de esta parte del apunte, porque me parecía sumamente importante. Y si ustedes vieron en la peli, que me pareció muy buena y muy apropiada para trabajar con
con esta parte de la materia, tiene todo ello un historial, ¿sí?, de recorridas de lugares donde realiza terapia. Y el último, que parecía el más apropiado, cuando ella se empieza a sentir mejor, la sola idea de sentirse mejor la asusta y recae y vuelve a empezar. Entonces me quería quedar con esta idea de que está hecha por pacientes esa película, y, y que realmente muestra la frustración y el dolor de estas personas que tienen estos trastornos, que no es fácil para ellos sobrellevarlos, ¿sí? Y que nunca hay que subestimar el dolor, el sufrimiento y el sacrificio que representa para estas personas llevar su vida con este trastorno. Bueno, muchísimas gracias, chicos, nos estamos viendo en la próxima clase y si tienen dudas nos encontramos en el chat. Besos.